Ahora hablaremos de la insulina en el tratamiento de la diabetes. La insulina es el primer tratamiento farmacológico que hubo para la diabetes, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. En nuestro país, el porcentaje de pacientes que están insulinizados es bajo con respecto a lo que hay a nivel mundial. Se considera que de un 13 a un 15% de los pacientes en México utilizan insulina, cuando el estándar es que un 28 o un 35% de los pacientes requirieran insulina como parte de su tratamiento. Y ahora revisaremos qué es la insulina, cuáles son las diferentes presentaciones, los tipos de la misma, cuáles son sus indicaciones, cómo vamos en los eventos adversos y cómo podemos saber cómo dosificar a nuestros pacientes. Muchos de los pacientes en el mundo están fuera de metas y ustedes pueden ver aquí cómo el 50 al 80% de los pacientes pudieran no conseguir la hemoglobina glucosilada, a pesar de estar en un tratamiento con antidiabéticos orales, y esto es por la declinación en la secreción de insulina. Y los pacientes a final de cuentas van a requerir tratamiento sustitutivo con insulina. Si recordamos, las metas de control para nuestros pacientes es que tengan hemoglobina glucosilada menor de 7, una glucosa plasmática de ayuno entre 80 y 130, que tengan una glucosa postprandial pico nunca mayor a 180 e individualizando estas metas dependiendo de la edad, el tiempo de evolución, las comorbilidades y la presencia de hipoglucemia o no en nuestros pacientes. Sabemos que por cada 1% de reducción en la hemoglobina glucosilada que logremos, va a haber un buen porcentaje de reducción en las complicaciones microvasculares, en el infarto al miocardio y en las muertes relacionadas a diabetes, por lo que siempre debemos de estimular a los pacientes a lograr el objetivo terapéutico. Y dentro de la historia natural de la diabetes, ustedes pueden ver en esta gráfica cómo la insulina aparece después de 6 a 8 años de tener una terapia con antidiabéticos orales. Y probablemente estamos interviniendo en forma tardía en la historia natural de la diabetes con el tratamiento con insulinas basales. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona proteica, está producida y secretada por la célula beta, contiene 51 aminoácidos, 2 cadenas, una alfa y una beta, 21 y 30 aminoácidos. Es cosecretada con el péptido conector o péptido C, y una unidad internacional tiene 41 microgramos de insulina. Esta es la estructura molecular de la misma y es importante conocerla porque la insulina humana, cuando uno la libera a nivel portal, pero la insulina que nosotros ponemos en forma exógena va a pasar por los tejidos periféricos y tiene un mecanismo de acción y una vida diferente a lo que sería la molécula de insulina nativa. Y por eso se han modificado, y ustedes pueden ver en esta nueva gráfica cómo el cambiar el orden de algunos aminoácidos en la cadena beta produce insulinas de acción ultra rápida, cómo el adicionar algunos otros aminoácidos produce una insulina basal que dura 24 horas, o cómo el añadirle un ácido graso puede cambiar el perfil de absorción y hacer que la insulina se una a la albúmina para tener un buffer durante las 24 horas del día con disponibilidad de insulina y darnos entonces una capacidad de acción de manera diferente a lo que sería la insulina humana. ¿Para qué sirve la insulina? Estimula la glucogenogénesis, inhibe la glucogenólisis, disminuye la producción hepática de glucosa, promueve la glucólisis, va a favorecer la síntesis de triglicéridos para entonces depositar energía en el adipocito, y a final de cuentas va a darnos la señalización para la beta oxidación. Sabemos también que estimula la síntesis de proteínas y por eso la insulina es una hormona anabólica, porque produce el depósito de azúcares, grasas y proteínas a nivel celular, y eso hace que se incremente la masa del individuo. Aquí podemos ver en la fisiología normal de la distribución de la insulina que cuando los alimentos son captados en el intestino y viajan hacia el hígado, ahí se produce la estimulación a nivel pancreático en un individuo normal y libera altas cantidades de insulina que van a ir a ese sistema portal directamente al hígado. El problema es que cuando uno utiliza la insulina en forma exógena, lo que uno va a tener es una alta concentración de insulina
en los tejidos periféricos que puede dar una señalización diferente para lograr al final de cuentas que dé la vuelta y llegue al sistema portal y a nivel del hígado elimine la producción hepática de glucosa y favorezca la captación de glucosa y de ácidos grasos a nivel hepático. Esta distribución de la insulina exógena entonces nos obliga a nosotros a modificar la molécula original para poder tener las concentraciones efectivas en el sitio donde la insulina debe de actuar. Cuando uno recuerda el algoritmo de tratamiento propuesto por la Asociación Americana de Diabetes, decimos que la insulina basal pudiera añadirse a la metformina ante el fallo a esta terapia como una terapia de adición de segunda línea. Y ahí empezaríamos por dar una insulinización basal para los pacientes. Eso significa una dosis de insulina basal única que por lo general va a ser nocturna, que debería ponerse entre las 10 y las 11 de la noche porque no va en relación a los alimentos. Y cuando los pacientes vayan progresando en el tiempo de estar en insulina, van a requerir poner insulina de acción prandial para hacer un proceso de insulinización un poco más complejo, que es menos flexible para el paciente, pero es aquel paciente que tiene larga evolución con la diabetes que requiere una sustitución total de la insulina, tanto la insulina basal como la insulina prandial. Entonces, si uno revisa los algoritmos de tratamientos, este es el de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos. Aquí lo importante de ver es en el extremo derecho, ustedes pueden ver cómo si el paciente tiene síntomas y tiene la hemoglobina muy alta, directamente hay que llevar al paciente a insulinizarlo. El paciente muy sintomático, con glucemias por arriba de 250, con pérdida de peso, con poliuria y polifagia, ese paciente está depletado de insulina y requiere la insulinización en ese momento. Cuando uno ve los esquemas de titulación, es un esquema un poco complicado, ustedes podrán revisarlo en mayor detenimiento, pero la parte inicial es que la mayor parte de los pacientes con diabetes tipo 2 van a requerir 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo de peso de insulina basal en la noche y luego podremos irla ajustando con el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Lo que hace la fisiología normal. Ustedes pueden observar en la gráfica de arriba cómo son las excursiones de la glucosa cuando un individuo toma un alimento y en la de abajo cómo hay una primera fase de secreción de insulina y luego una segunda fase de secreción para mantener la glucosa normal. Ese periodo entre las secreciones es lo que llamamos la insulinización basal y esa es la primera que debemos de reponer en los individuos que tienen diabetes tipo 2. Y el objetivo es la suplementación fisiológica de la insulina para poderlo cubrir. Las primeras insulinas que nosotros tuvimos en disponibilidad era la insulina humana, que es la insulina de acción intermedia. Y ustedes pueden ver cómo hace ese pico de insulina que se presenta entre las 6 y las 8 horas de haberla administrado. Si yo le doy insulina en la noche, en la madrugada ese individuo va a tener una alta concentración de insulina y le puede bajar la glucosa por debajo de lo normal. Por eso preferimos los análogos de insulina para tratar de modificar esa acción. ¿Qué es un análogo de insulina? Es una molécula de insulina semejante a la nativa humana, pero que ha sido modificada por ingeniería genética, ya sea añadiendo aminoácidos, restándole aminoácidos, cambiándolos de orden o poniendo algún ácido graso para modificar su acción. Y esto nos permitirá tener entonces diferentes perfiles de insulina que son los necesarios para el tratamiento de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 o la diabetes tipo 2 más embarazo. Los perfiles de acción de la insulina ustedes los están viendo en esta diapositiva. Pueden ver cómo las insulinas lentas o intermedias tienen menos pico de acción que las insulinas cristalinas o análogos rápidos, que son las que nos van a dar a nosotros una acción prandial. En esta tabla podemos revisar las insulinas basales, las 4 que hay ahorita, es insulina de Temir, glargina de Gludec y la insulina NPH humana, como el inicio de acción es entre 1 y 2 horas después de haberla puesto y como las primeras no tienen pico, van a tener una acción plana durante las 24 horas y por lo general van a durar de 22 a 24 horas, a excepción de Gludec que puede durar hasta 48 horas.
En cambio, ven la insulina humana NPH como a los 6-8 horas de acción presenta un pico y no va a durar las 24 horas, dura entre 14 y 16. ¿Qué implicación tiene que tenga un pico de acción? Que si el paciente se la pone en la mañana, para mediodía se ve obligado a comer, porque si no el paciente va a presentar una hipoglucemia. Las insulinas de acción prandial están aquí señaladas, son Aspar, Glulicina, Lispro y la insulina humana regular. Estas empiezan a hacer efecto los análogos entre 5 y 10 minutos y la insulina regular humana entre 20 y 30. La duración puede ser de 4 hasta 8 horas. Y vean ustedes que los análogos de acción prandial, su efecto máximo lo tienen alrededor de 1 hora. ¿Por qué se diseñaron estas insulinas así? Para poder cumplir la meta de que los pacientes antes de las 2 horas estén por debajo de 160 miligramos por decilitro. También tienen otras implicaciones. Por ejemplo, un niño que tiene que contar cuántos carbohidratos va a comer para ponerse su insulina, si se tuviera que poner insulina regular, tendría que ponérsela media hora antes de desayunar, lo cual es poco probable que suceda. En cambio, con las otras insulinas, la mamá puede contar cuánta comida consumió ese niño y poner la insulina que requiere para el metabolismo. Las últimas insulinas que aparecen en la tabla son las premezcladas. Tienen un componente de basal, pero también un componente prandial y son utilizadas también en el manejo de la diabetes tipo 2. Ustedes pueden ver aquí diferentes presentaciones de cómo está la insulina para que el paciente la utilice. Puede venir en frasco vial que tiene 1000 unidades por cada frasco, o puede venir en plumas precargadas o jeringas precargadas que tienen alrededor de 300 unidades, lo cual las hace manejables para que el paciente las pueda traer consigo, las pueda llevar a cualquier parte y un método más sencillo de aplicación, puesto que no hay que batallar para la dosificación de las mismas. Las insulinas al mismo tiempo pueden utilizarse en diabetes tipo 1 a través de una microinfusora. Este aparato libera en forma continua durante todo el día insulina en forma basal y cuando un individuo va a comer ajusta una dosis extra para esa comida. El uso de insulina en la diabetes tipo 2, que es la diabetes más frecuente en nuestro país, estaba limitado porque los pacientes tenían el mito de que la insulina pudiera dejar ciego o que la insulina es un anticipo de la muerte, porque la mayor parte de los pacientes recuerdan a un familiar que ya tenía complicaciones de insuficiencia renal y ceguera por diabetes y recibió la insulinización en forma muy tardía. Por eso nosotros decimos que la insulinización debe ser en forma temprana. En esta gráfica, en el estudio TULIP, ustedes pueden ver lo que significaría pedirle a un paciente que está en metformina que haga más estricta su dieta y haga más ejercicio o añadirle insulina. Ustedes pueden ver que la disminución de la hemoglobina glucosilada al ponerle insulina se va de 7.6 a 6.8 en la hemoglobina glucosilada. Y vean el porcentaje de pacientes que alcanzan la meta cuando los insulinizamos o cuando les pedimos que hagan más estricta su alimentación. Es 70% contra 38%. Y de esta manera sabemos que insulinizar a los pacientes pudiera producir un gran efecto en la consecución de tener una meta. Este estudio, el estudio INSIGHT, lo que prueba es aumentar la dosis de los antidiabéticos orales cuando fallan en metformin o por el otro lado poner insulina basal. Y ustedes ven que a la entrada del estudio tenían hemoglobinas glucosiladas por arriba de 8 y cuando uno utiliza la insulina se logran llegar a la meta de 7 de hemoglobina glucosilada en los pacientes. Y entre más alta sea la hemoglobina glucosilada, mejor va a ser la reducción cuando le pongamos a los pacientes insulina para su tratamiento. Y uno puede ver que la insulina no afecta a las hipoglucemias independientemente del nivel de lo que sería la hemoglobina glucosilada, porque uno pudiera tener la percepción de que los pacientes que están muy cercanos a la hemoglobina meta pudieran tener más hipoglucemia, pero la realidad es que los pacientes que están también muy descontrolados pueden tener hipoglucemia en la fase de titulación de la insulina. El estudio LANMET es un estudio muy interesante porque aquí la doctora Jiki Järvinen lo que hizo fue comparar si los pacientes y los médicos podían titular las dosis de insulina.
y ella le dio instrucciones a los pacientes para que cada tercer día, si su glucosa no estaba por debajo de 100, ajustaran su dosis de insulina. ¿Cuáles son los resultados? Primero que nada, este es un estudio en que los pacientes que estaban descontrolados, vean la hemoglobina de 9.5, se les dio dos tipos de insulina NPH o insulina glargina. Con los dos se bajó la hemoglobina a 7. ¿Cuál es la diferencia en la glucosa de ayuno? Vean que es más baja cuando se utiliza insulina glargina, que es un análogo de insulina basal. ¿Dónde está la otra diferencia? En el número de hipoglucemias. Sabemos que la insulina glargina, que es una insulina basal y no tiene pico, entonces tiene menos tendencia a desarrollar hipoglucemia, y ustedes lo pueden ver aquí francamente en estas gráficas, cómo se disminuye prácticamente un 40% la posibilidad de desarrollar hipoglucemia cuando se utiliza una insulina basal como sería insulina glargina. El estudio de Itilantus es también un estudio para probar la titulación de la insulina hecha por médicos y hecha por pacientes. En estos algoritmos, en el algoritmo 2, los pacientes autoajustaban su dosis de insulina, y en el algoritmo 1 los médicos hacían el ajuste de la insulina una vez a la semana. ¿Cuáles son los resultados? Que los pacientes tuvieron una mejor disminución en la hemoglobina glucosilada. Lograron menos 1.22 a diferencia de 1.08 de reducción en la hemoglobina glucosilada en este estudio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los pacientes pueden aprender a titular y que el médico tiene que enseñarle al paciente cómo autoajustar su dosis de insulina para lograr la meta de control. No hay una diferencia significativa en las hipoglucemias cuando los pacientes titularon la dosis o cuando la hicieron los médicos. Y de esta manera podemos saber que insulinizar a un paciente con diabetes tipo 2 hay que hacerlo con una insulina basal que debe ser de predominio nocturno, y que los pacientes deben de autoajustar la dosis hasta llegar a la meta de tratamiento, que sería tener hemoglobina glucosilada cercana a 7 y tener una glucosa plasmática de ayuno entre 80 y 130. La insulina y antidiabéticos orales. ¿Qué sabemos de esto? Que es un error el quitar antidiabéticos orales cuando uno pone insulina. Este no es un tratamiento de sustitución, es un tratamiento de adición. Y los pacientes cuando menos siempre deberían de permanecer en metformina cuando añadimos una insulina, que de preferencia sería una insulina basal. A veces dejamos la sulfanilurea en un principio y luego vamos reduciendo la dosis de la misma porque va a ser menos necesario el uso de estos medicamentos en la presencia de insulina exógena. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales del tratamiento? En diabetes tipo 1 requieren dos insulinas, la basal y la prandial, y requieren una microinfusora para darles la insulina, o un tratamiento intensivo que está caracterizado por tener 4 o 5 inyecciones al día. Una inyección de insulina basal con 3 inyecciones prandiales, o 2 insulinas de acción basal en el día más 3 insulinas prandiales. Y ese esquema solo es para quienes tienen diabetes tipo 1. El tratamiento con diabetes tipo 1, en estas 3 inyecciones o más al día, las ventajas es que pueden lograr un control excelente. Las desventajas es que se necesita alta motivación y recursos, porque los pacientes tienen que hacer automonitoreo de la glucosa para ajustar las dosis de insulina. En el tratamiento con insulina en diabetes tipo 1, el tratamiento intensivo con la microinfusora tiene ventajas porque es lo más fisiológico que hay. ¿Cuáles son las desventajas? Aparte de que requiere alta motivación y recurso económico para comprar el sistema, estos pacientes pueden desarrollar cetoacidosis rápidamente cuando se obstruye el catéter, puesto que ellos están en una microdosis, y la desventaja de este sistema es que con cualquier cosa pudieran desarrollar una cetoacidosis. Dentro del tratamiento con insulina, la diabetes mellitus gestacional inicialmente se trata con dieta, pero si la paciente no logra la meta, podemos poner una insulina basal nocturna para que alcance a tener la meta de control, que es más estricta durante el embarazo, y si requiriera más insulina habría que poner la insulina basal más una insulina prandial. En cambio es diferente cuando tenemos una paciente con diabetes tipo 2 que planea embarazarse. Ahí hay que dejarla en pura metformina, añadir tratamiento con una insulina basal
cuando menos 3 a 6 meses previo al embarazo, lograr que baje la hemoglobina 7 y entonces sí que la mujer pueda ser fértil y tener un embarazo y desarrollarse normalmente. La paciente que tiene diabetes tipo 2 pudiera requerir también un esquema de insulina basal y de insulina prandial, sobre todo en los últimos 3 meses del embarazo, que es cuando más resistencia a la insulina hay y la paciente requiere una insulinización más activa. ¿Qué es lo que hay respecto a las técnicas de inyección y a la facilidad de las mismas? Las insulinas pueden inyectarse con jeringas o con plumas. ¿Cuál es la ventaja de la técnica de inyección con plumas? En primer lugar, que las plumas pueden parecerse y uno pudiera confundir una insulina basal con una insulina prandial porque ambas son transparentes. Pero son más sencillas de utilizar. Estas plumas tienen un dial donde uno selecciona las unidades, no hay que purgarlas, no hay que sacar aire de la jeringa a cada rato y estos sistemas son portátiles. Lo puede traer uno en el bolsillo y llevar la insulina a donde uno va. En cambio, la jeringa para los viales requiere el expertise de primero sacar aire en la jeringa, introducirlo al bote para que no haya vacío, dosificar la insulina, purgar las burbujas de aire que hayan quedado para poder así tener una técnica correcta de inyección. El llevar 1000 unidades de insulina requiere que uno tenga esa insulina en fresco o con refrigeración, lo cual hace más difícil el poder transportar esta insulina. Y la disponibilidad de las mismas en los sistemas de salud, las hay aquí en México ambas, y pudiera uno diseñar el tratamiento según las necesidades del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas al uso de insulina? Relacionadas a la inyección podemos tener dos fenómenos. Si el paciente no hace la rotación adecuada para el uso de la insulina y siempre se inyecta en el mismo sitio, ese paciente puede presentar dos complicaciones. Uno es que la insulina actúa anabólicamente y crea un depósito de grasa y eso se llama lipohipertrofia. El problema es que esta hipertrofia tiene también tejido cicatrizal y hace que la insulina se vuelva errática en su absorción. O puede surgir el fenómeno contrario, que en esa zona donde se inyecta frecuentemente haya una lipoatrofia y entonces se pierde el tejido graso y la absorción de insulina sea distinta. Las infecciones en el sitio de inyección son muy raras, las agujas son de un calibre muy pequeño, no producen la introducción de suficientes bacterias como para que se genere un absceso. Esa es una situación extraordinariamente rara. Alergias a los materiales que acompañan a la insulina como los agentes retardantes o los diluyentes está descrita en la literatura, es muy poco frecuente y la alergia sistémica prácticamente no se presenta. ¿Qué otras complicaciones asociadas al uso de insulina podemos tener? El que haya anticuerpos contra la insulina. Recuerden que estamos poniendo una molécula que pudiera ser no la exactamente humana, sino un análogo que pudiera desarrollar entonces anticuerpos contra estas moléculas. ¿Qué sucede cuando hay un anticuerpo circulante y una molécula de insulina? Se pueden pegar y entonces se secuestra la insulina y no tenemos el efecto. Pero cuando se libera en forma errática de ese anticuerpo, podemos tener una alta concentración de insulina que llevará al paciente al desarrollo de una hipoglucemia. Las complicaciones transitorias son muy importantes. Uno de los grandes mitos es que la insulina deja ciego. Sabemos nosotros que la concentración de glucosa en el humor vítreo es diferente a la concentración plasmática y la glucosa es una sustancia hipertónica. Entonces, cuando uno da insulina al paciente, la glucosa plasmática se disminuye primero, pero la glucosa intraocular no. Y eso hace que el paciente vea borroso. Y por eso es muy importante que uno le explique al paciente que las primeras 2 semanas de usar insulina va a tener visión borrosa que se va a corregir a partir de la 3ª semana de uso. Porque si no, el paciente va a hacer caso de esos mitos y leyendas urbanas de que la insulina produce ceguera y pudiera abandonar el tratamiento. Posibles complicaciones por el paso de insulina transplacentaria e insulina en forma crónica prácticamente se han descartado en todos los estudios a largo plazo con insulinas. Y de esta manera podemos decir que la insulinización depende sobre todo de que identifiquemos al paciente que la necesita. Aquel paciente que tiene antidiabéticos orales y que no consigue
tener su hemoglobina glucosilada, va a requerir de un tratamiento extra. ¿Cómo debemos de usar la insulina? En la diabetes tipo 2, por la noche antes de ir a dormir, si es una insulina basal, debe usar Detemir, Glargina, Degludeco, NPH. Antes de la cena, si es una insulina que sea premezclada porque tiene un componente específico que es prandial para la cena. Y por la mañana y en la noche si ya no va a tomar más antidiabéticos orales. En cambio, la diabetes tipo 1 debe de tener insulina basal más insulina prandial todo el tiempo.